Bienvenue dans un nouvel épisode. 52,10 millions de Français utilisent les réseaux sociaux, donc 80,5% de la population. Alors aujourd'hui, je vais aller demander aux gens s'ils utilisent les réseaux sociaux pour voir un peu ce qu'il en est. C'est parti! Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux? Oui, j'utilise les réseaux sociaux. J'utilise Instagram et Facebook aussi. Et Twitter? Non, pas Twitter. Et d'autres réseaux comme Snapchat, TikTok par exemple? Pas TikTok, mais Snapchat, j'ai déjà utilisé. Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux? Oui. Oui. Lesquels en particulier? Instagram surtout. Après Snapchat et TikTok un petit peu. Ouais, les mêmes, mais plus Instagram. Instagram, Twitter, Reddit. Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux? Oui. Lesquels en particulier? Instagram, LinkedIn et Facebook. Insta, voilà, c'est à peu près tout. Vous n'avez pas de compte Facebook? Non, Et LinkedIn par exemple? non. Ok. Twitter? Je me suis retiré. Ok. Et pourquoi vous avez arrêté Twitter? Trop d'embrouilles, trop de négativité. Voilà. Ok. Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux? Pas du tout. Aucun? Aucun. Je pense que je vais être exclue de l'enquête, non? Pas du tout, non, justement, c'est bien d'avoir des réponses diverses. Pourquoi vous n'utilisez pas les réseaux sociaux? Parce que je ne sais pas les utiliser. Voilà, tout simplement. Je fais partie de cette génération et ensuite, je ne souhaite pas trop d'intrusion dans ma vie et celle des autres. Voilà. D'accord. Et donc, pour communiquer avec vos amis, votre famille, vous utilisez plutôt le téléphone? SMS, WhatsApp, voilà. Mais je n'irai pas au-delà, ni Facebook, ni... voilà. Surtout pas. Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux? Oui, un petit peu, ça m'arrive, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Lesquels vous utilisez? Principalement Instagram. Voilà, après j'ai quelques autres réseaux sociaux, mais bon, c'est plus ancien. Mais je me concentre principalement sur Instagram, effectivement. Et vous y passez combien de temps chaque jour, vous diriez, à peu près? Ça varie, disons que tous les messages maintenant passent principalement par Instagram. Donc disons que c'est à longueur de journée. Donc de là à dire... c'est impossible. Impossible de donner un horaire. Voilà. Vous les utilisez dans quel but? Pour regarder des artistes sur Instagram ou oui, des photographes, voilà. Et pour vous informer aussi ou pas tellement? Sur Facebook, oui, mais pas sur Instagram. J'avoue que... Et pour communiquer avec vos amis? Non, je fais plutôt par message, ou par téléphone. Ok, d'accord. Et vous passez combien de temps à peu près dans la journée sur les réseaux sociaux? Bonne question. Ça dépend du temps libre que j'ai, mais je dirais une demi-heure, 1 heure par jour, quoi. Facilement. Les Français passent en moyenne presque 2 heures par jour sur les réseaux sociaux. En diminuant ce temps de moitié, on pourrait apprendre une langue étrangère, par exemple avec Lingopie, le sponsor de cet épisode. C'est une plateforme de streaming où vous pouvez voir toutes sortes de vidéos en français avec des sous-titres interactifs. C'est-à-dire que vous pouvez cliquer sur les mots inconnus, en voir la traduction, les sauvegarder et les réviser plus tard sous forme de quiz. C'est à la fois amusant et efficace. En plus, si vous avez un compte Netflix, vous pouvez l'associer à votre compte Lingopie et regarder vos séries Netflix avec les sous-titres interactifs. Si ça vous tente, passez par notre lien lingopie.com/easyfrench, testez Lingopie gratuitement pendant 7 jours, puis obtenez une réduction de 55% sur l'abonnement annuel et de 70% sur l'abonnement à vie. Et vous passez combien de temps à peu près à les utiliser tous les jours? Pas très longtemps, peut-être une demi-heure. Et dans quel but vous les utilisez? Pour me tenir informée, pour me tenir informée. Pour communiquer aussi? Un petit peu, mais pas tant que ça en fait.
Vous communiquez via WhatsApp ou Messenger? Oui, davantage ou simplement par téléphone, hein. À l'ancienne? Voilà. Et vous les utilisez dans quel but? Moi, je m'informe pas mal sur les réseaux sociaux. Par exemple, là, avec le changement de gouvernement, tout ça, j'ai appris ça grâce aux réseaux sociaux. Et sinon, ouais, pour me divertir, quoi. C'est ça pour l'actualité et aussi pour le sport aussi. Pour le sport, dans quel sens? Bon, en général, pour m'informer, pour suivre les compétitions, etc. Et pour communiquer avec des amis aussi ou pas tellement? On fait des groupes et on se donne les informations, mais on communique plus par message. Enfin, moi, je communique plus par message que par les réseaux sociaux. Mais par exemple, ma cousine, elle habite dans le sud, on s'écrit via les réseaux sociaux, c'est plus pratique. Pour quel but vous utilisez Instagram et tout ça? Moi je fais de l'art, du coup genre ça me permet de promouvoir ce que je fais. Mais sinon pour poster des photos aussi ou des stories pour mes potes, mais rien de plus on va dire. Et vous passez combien de temps par jour à peu près à utiliser Instagram? Beaucoup trop. Je sais pas, je dois passer peut-être au moins 8 heures dessus. Ouais, et genre je passe beaucoup de temps dessus. Et dans les 8 heures, c'est que pour le travail ou un peu les deux? Non, je me perds sur les reels moi. Genre j'appuie sur un truc et ensuite ça peut durer super longtemps. Et vous y passez combien de temps par jour à peu près? D'après mon téléphone, 4 heures par jour. C'est quand même pas mal, je suis d'accord avec vous. Voilà. Et il y a des jours où vous les utilisez pas du tout? Ah oui, bien sûr, oui, ça peut, oui. Si je travaille, si je suis occupée, si je fais du sport, c'est surtout par de l'ennui. Voilà. C'est quand vous vous ennuyez que vous les utilisez? Tout à fait. Et sur Instagram, vous faites quoi? Vous l'utilisez dans quel but? C'est professionnel uniquement. Voilà. Je fais des publications quand j'ai des choses à raconter. Et vous l'utilisez pas du tout dans votre vie personnelle? Non. Et pourquoi pas? Par souci de comment dire, enfin, j'ai pas envie de montrer quoi, voilà. J'ai rien envie de raconter, j'ai pas envie que ça se voit ou que ça se sache. C'est pour respecter votre vie privée? Exactement. Ok. Et si vous aviez des enfants ou si vous en avez, est-ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux? Oui, ils sont sur les réseaux, ouais, à fond. TikTok, Snap, Insta, tout ce qui existe, tout ce qui est possible et imaginable, ils sont dessus. Et ils ont quel âge à peu près? Ma fille 13, mon fils 17. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, qu'ils soient sur les réseaux sociaux? Je surveille, voilà, qu'ils fassent pas n'importe quoi, qu'ils montrent pas des choses qu'ils doivent pas montrer. Ils ont une manière de penser qui est pas la bonne, mais voilà, ils savent pas. Donc j'essaye moi de leur transmettre des choses pour que ça soit pas utilisé à des mauvaises fins. Ok, et si vous aviez des enfants ou si vous en avez, vous les laisseriez utiliser les réseaux sociaux? À partir d'un certain âge seulement, je pense. Pas tout petit, quoi. À partir de quel âge vous diriez que c'est approprié? Vers 12-13 ans. Ouais. Pas avant. Et dans votre entourage, les gens sont beaucoup sur les réseaux sociaux? Ça dépend, c'est très varié. J'ai certains amis qui sont énormément dessus et d'autres qui sont limite anti. Donc, voilà. Et dans votre entourage, il y a des gens qui utilisent les réseaux sociaux? Et bien sûr, tous mes enfants, et petits-enfants surtout, parce que mes enfants ont presque passé l'âge. Mais les amis de mon âge, non, pas du tout. Voilà. Et donc que vos enfants soient sur les réseaux sociaux, vos petits-enfants, vous avez une opinion sur ça? Ils ont presque 30 ans, mes petits-enfants, voilà. Et oui, voilà, j'aime voir votre étonnement. Ça m'ennuierait s'ils étaient beaucoup plus jeunes, oui, parce que ça peut entraîner tout ce que l'on sait, et surtout pour les tout jeunes, les adolescents, les préadolescents. Voilà, ça peut être inquiétant. Aux parents d'être vigilants. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé cet épisode. En commentaire, écrivez-nous si vous utilisez les réseaux sociaux et lesquels. Likez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà le cas. À bientôt! Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Salut. Alors, soyez bienvenus. Bonsoir Luz, Mariela et Vanessa. Alors, j'espère que vous avez eu un excellent week-end et
surtout un bon férié. Alors, pour commencer la séance d'aujourd'hui, para comenzar la session de hoy, alors j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? ¿Qué es lo que han hecho durante este fin de semana? O peut-être, qu'est-ce que vous avez fait, oui, pendant ce long week-end, este largo fin de semana? Le- si on prend en compte le jour férié, non? Si tomamos en cuenta el día feriado. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, pourquoi je vous demande, je vous pose la question comme ça? Parce que, oui, on a déjà appris le passé composé, l'imparfait, donc on peut exprimer des idées au passé. Podemos así expresar ideas en el pasado, con el pasado compuesto, le passé composé et l'imparfait, par exemple. Alors, à vous, qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? ¿Qué- Dos, tres palabras, como gusten. Qui veut commencer? Luz, Shara, Mariela, Vanessa, Fabiola. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? ¿Qué han hecho durante este fin de semana? Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? Plus précisément, qu'est-ce que vous avez fait pendant ce long week-end? Et on utilise le passé composé et l'imparfait. On doit utiliser l'imparfait, pardon, le passé composé. Le passé composé et l'imparfait. Que vous avez fait pendant ce week-end? Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce long week-end? Durante este largo fin de semana. Bon, pas de questions, pas de commentaires. Je suis allée à Samaipata avec ma famille, euh, avec ma famille, et, monter à cheval, caballo, Ouais, très bien. Bravo. cheval. Exactement. Comment ça s'appelle, cheval? Cheval? Très bien, oui, c'est ça. Alors, je vais l'écrire, pas escribirlo aquí, pero hasta el momento, excelente. Así de simple. Oui, très bien, exactement. Alors, voy a anotar. Eh, uf, je suis allé à Samaipata. Parfait, je suis allé à Samaipata et je suis monté a cheval, par exemple. Pues me he montado a caballo, ¿no? He montado a caballo. Je suis monté a cheval. Oui, estas dos frases muy bien hechas, muy bien estructuradas, perfectas todas. Je suis allé a Samaipata et je suis monté a cheval. He subido a un caballo, ¿no? Ujú. Autre chose à dire? Très bien. Autre chose à dire? Hasta aquí, perfecto. Jusqu'ici, parfait. Non, pas de commentaires? Très bien. Autre chose à dire? Vanessa, Yushara, Mariela, Fabiola. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? Sarah, qu'en as-tu durante... Bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? Qu'en as-tu durante Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce long week-end, durante este largo fin de semana?
Yo trabajé. Ouais. Moi, je suis travaillé. Euh, attention, simplement j'ai. Je trabajé. Oui, j'ai travaillé et Ah, travaillé. ya, es con el. Je trabajé. Ouais, très bien. J'ai travaillé et travaillé. Je trabajé. Mhm, très bien. Autre chose, autre cosa tal vez. Mm. Y arreglé mi oficina. Alors Los oui, despeinté. en français. Je, no sé cómo se dice acomodar, arreglar. Très bien. Viene del Este, verbo ranger. ranger. Je ranger mon bureau. Très bien, bravo. C'est ça, j'ai rangé mon bureau e arreglado mi oficina, ¿no? Mon Sí. bureau o mi escritorio, etc. Pero, Mon bureau. Ok. Alors, je suis à San Ramón. exact, Sí, estoy en San Ramón ahora. très bien. Je suis allé Ujú. à Je suis San... allé à San Ramón. Ouais, exactement. Et maintenant, Je suis à San Ramón, mhm, et je porque suis... estoy en San Ramón. Ujú, Oui, c'est ça. ujú. Et maintenant y ahora, todo esto Et significa maintenant, ahora. Uf, et maintenant, très bien, je suis à San Ramón. très bien. Hier, Mhm. je, je allé à La Paz. Je suis allé. Je suis allé. Mhm. Je suis allé. Oui, he ido, ¿no? Sí, he ido, fui. Ajá, Oui. Hier, he ido. je suis allé. Hier, je suis allé à La Paz. Très bien, exactement. Ah, d'accord. Mhm, comme ça. Hier, sí, sí sale. Entonces vamos a utilizar el auxiliar être para los verbos de movimiento como aller, etcétera. Y pues para otros verbos, ranger, travailler, como cualquier otro verbo normal, Le verbe avec le verbe avoir. avoir. Oui. Avoir. Ok, merci. Bravo, bravo, Sarah. Très bien. C'est écrit comme ça. Man, maintenant. Oui, maintenant. Y ahora. Y ahora estoy en San Ramón, ¿no? Très bien. Maintenant. Ouais. Autre chose, quelqu'un qui veut exprimer un peu qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? ¿Qué han hecho qu'est-ce que vous avez fait pendant ce long week-end? ¿Qué han hecho durante este largo fin de semana? En utilisant le passé composé, ahí, utilizando el pasado compuesto, pues, ¿no? Ahora présteme. Y luego. Sí, ese chiquito. Este le pregunto. Autre chose, Fabiola, Joseph, peut-être Mariela, Duchara, Maria, Vanessa. Yo fui la que dije al principio. Ah, merci. Merci, Mm, Vanessa, n'est-ce pas? Oui, Vanessa. Très bien. OK. Oui. Merci, Vanessa. Alors, les autres, Maria, Duchara, Mariela, Joseph, Fabiola. Moi, Oui. je suis allée à la piscine. Piscine. Oui, très bien. Je suis allé à la piscine. Bravo. Et je suis... Non, j'ai dormi Mhm. beaucoup. Très bien. J'ai dormi. J'ai dormi. Ah, Je suis allé à la piscine et j'ai dormi. He ido a la piscina y he dormido. Et j'ai dormi. Voilà. Et j'ai dormi. Voilà. He ido a la piscina y he dormido. Oui, très bien. OK. Autre chose à dire? Merci, Maria. Oui, Mariela.
Mhm. Fabiola, Yushara, peut-être, Joseph. Avant de commencer la séance prévue pour aujourd'hui, antes de comenzar la sesión prevista para hoy, hoy, para trabajar el pase composé, el pasado compuesto. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce long week-end? ¿Qué han hecho durante este largo fin de semana? ¿No? D'autres commentaires? C'est super facilitos pour travailler le passé composé, para trabajar el pasado compuesto. ¿No? Yushara, oui. ¿Cómo diría la B? Eh, je lavé ma voiture. Bravo, exactement. C'est ça. J'ai lavé ma voiture. Je suis allé alors, attention. Merci, Yushara. Oui, c'est ça. Alors, vamos a borrar esas, on va effacer. Je suis allé, Marie a dit, je suis allé, comme ça, d'accord? N'oubliez pas l'accent, je suis allé à, l'accent grave, l'université, d'accord? Je suis allé à l'université, accent aigu, pour étudier, accent aigu. Et de la universidad para estudiar. Durante el fin de semana, ok. D'accord, je suis allé à l'université pour étudier, d'accord. Y alguien más dijo, j'ai lavé, ¿no? J'ai lavé ma voiture. C'est bien, he lavado mi coche. He lavado mi coche, ¿no? J'ai lavé ma voiture. Très bien. Autre chose à dire? Ahí corregimos, María. Of course. Ok. Entonces, ¿cómo eres tú, María? Entonces, sí, E a la doble E al final está bien. Accent aigu, oui, accent aigu. A, siempre con accent grave, porque si no se va a confundir con el. Bueno, bajo el contexto, obviamente que no, pero es bien importante, pues, l'orthographe. La ortografía. À l'université, apostrophe, doble vocal junta, pour étudier, estudiar, muy bien. L'accent, el acento. Très bien. Ok. Autre chose, très bien, merci. Autre chose à dire? Merci. De rien, de rien. Il n'y a pas de quoi. Otra cosa para decir. Todo al pasado. Al pasado hemos visto que hemos aprendido el pasado. Hay mil cosas que uno hace al pasado. Alors, oui, non. Joseph, peut-être? Sarah? Non? Je Fabiola? suis allé Oui. correr, Pardon? correr. Je Oui. suis allé correr, Mm, correr, ujú. He ido a correr, quiere decir, ¿verdad? ajá, al Camodoro, sí, O fui a correr. fui a correr. Oui. Alors, oui, ça va. Je suis, je suis allé, je suis allé courir. Así de simple. Sin la preposición. Je suis allé courir. Fui a correr. Sí, sin la preposición a.
Vamos a avanzar un poco más adelante porque no llevo y demás, pero sería pues je suis allé courir o tal vez mucho más específico y más usado, j'ai couru, he corrido. Ahora, ¿dónde? Eso hay que precisar también, ¿dónde no? Yakutia Cambodro. Au Où? Cambodro. Ah, j'ai couru au Cambodrome. Très bien. Cambodro. Cambódromo. En el Cambódromo o Cambódromo. J'ai couru au Cambódromo. No, he corrido en el Cambódromo. Muy bien. Así más preciso. O he ido a correr o Cambódromo también. Oui, c'est ça. Très bien. Bravo. Parfait. Autre chose, autre Ah, chose. profesor, Oui, oui. le dimanche, ma petite fille allait chez moi o fue a mi casa, no sé. Ujú, Mi nieta fue a visitarme ujú. el domingo. A ver, eso, lo que acabas de decir, exactamente cómo se diría en francés. Lo has dicho muy bien. Ah, le dimanche, Oui. ma petite fille Ujú. allait chez moi et nous mangions poisson. Voilà. Nous mangeons. Ajá, D'accord. comimos. Sí, nous Et avons mangé. nous avons mangé Muy bien. poisson. No olvidemos la auxiliar. Nous Nous avons avons mangé. Nous avons mangé mangé du poisson. du poisson. Nous avons mangé du poisson. O sea que, Voilà. Oui. Sí, sí, dale, dale. ahora entiendo. Sí, dimanche. Y no le dimanche. Sí, esto es No, igual. ya. Solamente No, dimanche. dimanche. Dimanche, ma petite fille Ujú. Ah, ma petite fille, oui. allait, allait chez moi. O Attention, fue, attention. Eh, el, el auxiliar, el auxiliar. Estamos olvidando el auxiliar. el dimanche, ma petite fille, Ujú. suis allée, est allée, Ouais, très bien. est allée, Ujú. ¿Dónde est fue? allée chez moi. Ha ido a mi casa. D'accord. Étalé chez moi. Étalé chez moi. D'accord. Ok, Et nous avons mangé du poisson. bravo, Du poisson. bravo, Et nous exacto, avons mangé du poisson. Du bravo. poisson. Ya. Ujú. Atención, dos precisiones. Ahí, muy bien la expresión y demás, me gusta porque siempre es importante, ¿no? La producción del oral. Sí, aquí va a ser dos precisiones. En principio, le dimanche, eso también existe en francés, atención, también existe, le dimanche. El detalle es que esto quiere decir todos los domingos, o sea, una recurrencia. Aquí dice los domingos, Ah, ya. le dimanche. Ajá. Entonces, solamente si ponemos dimanche y tal vez incluso Después, precisamos en qué momento del es, día, ajá. por À ejemplo, midi. oui, dimanche, Dimanche à midi. Dimanche midi, voilà. ma petite fille est allée chez moi Ujú. et nous avons mangé du poisson. Bravo, exacto. La primera precisión, perfecta. La segunda precisión, ok. Lo has dicho creo que en español y eso suena perfecto y lo vamos a traducir en francés. Como que me ha visitado, me has dicho, ¿no? Ha visitado mi Sí, casa, algo así que decir. Ok, sí. eso pues, para eso tengo una, una infografía y esto es mucho más, va a ser mucho mejor expresado. Vamos a utilizar vamos a decir ma petite fille, très bien, mi nieta, digamos. Ujú. Et, oui, m'a rendu visite. Me ha dado visita. Eso significa, pues, Ah, ya, me ha me ha visitado. visitado. Sí, Ajá, ya. y atención, no utilizar el verbo visitar. Ah, ma petite fille m'a visité. Ahí te vamos a ver el porqué. Ok, y el resto está bien. Y otra precisión, bueno, tercera precisión, el nous avons mangé está excelente. Aplaudible 100%. El detalle es que se utiliza muy poco el nous. En lugar del nous, vamos a Ah, ya. utilizar el On, on. Oui. Entonces, ¿cómo sería ahí? El on. on mangeait.
El auxiliar, el auxiliar. On, ¿Cuál del auxiliar? El auxiliar. no On. sé. Ton, Ujú. Manger estaba, pero falta aquí el auxiliar. ¿No? ton, no sé, profe. D'accord. On a. On a mangé. Sí, eso sí, sí. Hemos Ton comido. a manger. Ah, ya, a manger porque es el avoir. Mm. La Uy. conjugación del passé composé sería hemos comido, ¿no es cierto? Eh, uy, c'est ça. Y se utiliza el auxiliar de la tercera persona del singular, aunque exprese el plural. On a mangé Oui, du poisson. bravo. Ya. Exactement. Dimanche midi, ma petite fille m'a rendu visite, visité o visite. Visite, muy bien, visite. Visite, ya, ya. Dimanche midi, ma petite fille m'a rendu visite. Et on a mangé du poisson. 100% francés, 100% nativa. Excelente. Oh, gracias. Ok, Difícil el francés, profe. d'accord. Oui, oui, c'est bien. J'ai une mauvaise toux. Tengo una mala tos. Ouais, c'est bien. Ok. Bon rétablissement. Así que te mejores entonces, María. Bon rétablissement. Oh, Bon, oui, así. Entonces, eso significa que te mejores, pues, María. Tienes una terrible, terrible, puede decir, terrible tú, una tos terrible. Pues sí, hay bon rétablissement, eso significa que te mejores. Ya, ok. Y ahora vamos a pasar justamente a ver esto del rendre visite. ¿Por qué rendre visite? O sea, existe el verbo visiter en francés. El detalle es el siguiente, vamos a verlo con una infografía súper rapidita antes de comenzar la sesión de hoy. Eh, y esto así que se quede, pues, en la súper grabadito. Ok, grabado. exacto. Aquí está. Esto es súper clave, súper importante tener conciencia de la existencia de esta estructura. Ok, aquí viene. Ok, grammaire. Visiter ou rendre visite. Je souhaite. Yo deseo. No. Ok, deseo. Ok. Alors, visiter. Hoy creo que voy a cambiar. No, ahí otra vez. Oye, mejor. Grammaire, un poco de gramática. Visiter ou rendre visite. El detalle es que si existe el verbo visiter, visiter en francés. El detalle es que vamos a ver en qué circunstancias vamos a utilizar el verbo visiter y en cuáles otras rendre visite. Y este es el segundo del que acabamos. Pero primero vamos a ir con el anterior. Un lieu, un endroit. Para un lugar y un lugar turístico de forma general. ¿Ok? Vamos a utilizar el verbo visiter. Par exemple, al pasado, esto es al presente, ¿no? Esto es al presente, todo está al presente. Y je visite, tu visites, il visite, elle visite, nous visitons, vous visitez, il visite, elle visite la Tour Eiffel. Así de simple. Ok, está al presente eso. Pero si quisiéramos llevarlo al pasado, pues sería más fácil. J'ai visité. Voilà. Ok, como es un verbo normal, tranquilo, con el verbo avoir como auxiliar. J'ai visité. J'ai visité la Tour Eiffel. Podemos hablar de un lugar turístico. Incluso, pues, alguien dijo Samaipata. Bueno, es un pueblo, un lugar, tal vez. Je visité Samaipata. Samaipata. Je visité Samaipata. He visitado. Ok, es por eso es un lugar específico, ¿no? Je visité. Ok, perfecto. Y siempre con lugares turísticos o lugares. J'ai visité un musée, j'ai visité la Tour Eiffel, j'ai visité le musée du Louvre, ¿no? He visitado el Museo del Louvre, j'ai visité, par exemple, el Arc du Triomphe, ¿no? He visitado el Arco del Triunfo, lugares, monumentos, puede ser también función. Perfecto. Por el otro lado, tenemos el verbo rendre visite y ese es el que vamos a utilizar pues para dar visita. Así, traducción literal es dar visita, ¿ok?
a una persona. No mezclar, ¿ok? Entonces sería je rends visite a, ¿ok? Je rends visite a. Doy visita a alguien. Tu rends Ma visite sœur. a. ¿Perdón? A mi hermana, a ma sœur. Ujú. Je rends visite a. Yo visito a, sería. Ya. Estos están al presente, estos están al presente, al presente. Ay, Entonces, ¿cómo sería el presente? je rends visite a Ma sœur, ma sœur. Très bien. Yo visito a mi hermano. Yo Ujú. visito, tú visitas. Por eso viene a una persona ahí. Una persona viene. El lugar. Ah, yo visito a mi madre. Ah, yo visito a mi madre. Je rends visite a ma mère. Ah, je rends visite a mon ami. Visito a mi amigo. Ahora, esto está al presente. Vamos a convertirlo al pasado. Y puede ser el verbo que está actuando aquí. Es el verbo rendre, dar. Entonces, por eso decíamos. J'ai rendu visite. He dado visita o he visitado. Visite. Je rends visite a ma sœur. Y ahí viene, pues, he visitado a mi hermana. Je rends visite a ma sœur. Por eso siempre va a venir con un nombre, con una persona. ¿Ok? Una Ay, persona. Sí o sí tiene que ser una persona. J'ai rendu visite a ma sœur. He dado visita a mi hermano. Traducción, he visitado a mi hermano. Pero a no confundirse con este visite, que solo se utiliza para los lugares turísticos. ¿D'accord? Voilà, ok, c'est ça. Otra entendido. que... Parfait. Otra pregunta, tal vez, duda, esta parte, visiter, rendre visite. Ça va, Maria, Mariela, Yushara, Joseph. Pas de questions. Ok. Y otra, ok. Rencontre. Rencontre. D'accord. ¿Qué quieres decir? Depende. Rencontre. D'accord. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir, Joseph? ¿Qué quieres decir? O sea, ese es encontrar. Sí, o reencontrar. Sí, pero ¿qué quieres decir? He encontrado a mis amigos, me he reencontrado con mi novio, etcétera, no sé. Ok, ok. Joseph pregunta, ¿hay verbo rencontré? Pues, ¿para qué sirve, no? Si es otro verbo muy usado, excelente. Eso es para encontrarse. Ah, je rencontré mes amis. Ah, he encontrado mis amigos, pero un encuentro en un lugar. Sí, he encontrado a mis amigos, ¿no? Yo encontré. Ujú. Entonces, o podemos decir, j'ai rencontré, lo voy a escribir porque hay una duda ahí, porque no se escribe, es importante precisar. Ok, avec le verbe rencontrer. Le verbo en el infinitivo sería así, rencontrer, rencontrer. Oui. Ujú. Ok, pero este verbo rencontrer es para la primera vez, ese es el detalle, es como conocerse, ok. Ahora, se rencontre, encontrarse. Este sí es ya mucho mejor, encontrarse. On va se rencontrer, vamos a reencontrarnos, ¿ok? Mm, pero es la primera vez, rencontrer, o sea, es conocer a alguien, ¿ok? Y el se rencontrer, ese sí es encontrarse. El detalle es que si queremos este verbo ponerlo al pasado, pues se trata de un verbo pronominal, los hemos visto, y tiene la siguiente conjugación. Je me suis rencontré.
avec mon ami. Yo me he encontrado con mi amigo o mi amiga, depende. Como a mí suenan igual, pues sería a mí. Je me suis rencontré. Rencontré, así. Yo me he encontrado con mi amigo. Ok, y no je rencontré, porque sería encontrado. He conocido a mi amigo. Me he encontrado. Ujú, porque es encontrarse. ¿De acuerdo? Otro verbo, tal vez. El detalle es que no estamos utilizando tampoco verbos pronominales. Y todos los verbos pronominales no olvidemos que se utilizan el verbo, alors, avec le verbe être como auxiliar, ¿no? También. Par exemple, al pasado, durante este fin de semana, je me suis levé, je me suis levé tard. Me he levantado tarde, me he levantado tarde. Je me suis levé trop tard. Me he levantado demasiado tarde, digamos. Porque el verbo es se lever, levantarse. Se lever. Je me suis levé trop tard. Me he levantado demasiado tarde. ¿Ok? O sea, eso es importante también. No solamente trabajar los comunes, saber ver con el verbo avoir como auxiliar, sino también estos verbos pronominales. Se rencontrer. Y este se rencontrer, pues hay 1 millón de verbos reflexivos o pronominales. Y esa categoría toda, avec le verbe être como auxiliar. Y hacemos la conjugación, la concordancia aquí también. ¿De acuerdo? Depende de quién dice la frase, puede decir yo me he levantado tarde. Se va a escuchar igual, pero al escrito, pues, pero a la fin, ¿no? Je me suis levé trop tard. Me he levantado tarde. Je me suis douché, par exemple, me he duchado. Je me suis connecté à une séance Zoom. Non. Je me suis connecté sur Internet. J'ai surfé sur Internet. J'ai voyagé. Todo, ¿no? Entonces sí, es importante practicar. Ok, no olvidemos eso. Je, ¿Alguien más que quiera decir algo? je mangé Ujú, mon petit déjeuner, ujú. ¿cómo se diría? Pero ya no sería pronominar. Yo comí, yo desayuné. ¿Cómo diría yo desayuné? D'accord. Je mangé mon petit déjeuner. Mm, D'accord. Alors, muy buena duda. Siempre hay ese tipo de dudas también. Y je pris mon petit déjeuner. Porque no Je suena, pris no mon suena como petit déjeuner. Si no suena así en absoluto, se va a entender la idea, pero que es muy de castellano, digamos, ¿no? Ah, j'ai mangé mon petit déjeuner. He comido mi desayuno. Ok, pero no. Se je pris. utiliza, sí, con el verbo prendre. He Ah, yo tomado. tomé. Oui, Ajá. sí, sí. Tomé mi desayuno. Je pris mon petit déjeuner. Yo tomé mi desayuno. Mhm. Con el verbo prendre y no con el verbo manger. Sí, Ah, sí, ok. Ça sí, va. no. Pero esto Merci. pues es el verbo avoir, ¿no? Avoir. El verbo avoir, entonces normal. ¿Algún otro, tal vez con algún verbo pronominal? ¿Alguna otra frase, tal vez, con algún verbo pronominal? Ah, yo me lavé la cara. Ouais, très bien. Je me lavé. Je me Eh, lave. No sé. Ya, eso. estaba muy bien, estaba muy bien. Je, Je me lave. Je me, je me suis lavé. très bien, c'est ça. C'est ça, oui, ¿O sí? Je oui. me suis lavé. No me acuerdo le visage. Eso. Le visage. Je me suis Je me lavé. suis lavé le visage. Voilà, así por más simple que Y me sea, cepillé los dientes. Y me cepillé los dientes. estoy seguro que lo pueden decir. Eh, y me suis lavé les dents. No, no utilizamos el verbo lavar los dientes. ¿Y cómo se dice cepillar? Ahí vamos. ¿Alguien sabe? ¿Quelqu'un? ¿No? Je me Voilà. suis brossé les dents. Voilà. Je me Je suis me suis brossé brossé. les Brossé. dents. Y este verbo Je me brosser, suis pues es brossé les cepillar. dents. Ya, ya. Cepillar, Je me ¿no? suis brossé les dents. Ujú. Oui. ¿Por qué? Porque utilizamos un instrumento, ¿no? Y pues Ajá. también algo que hizo mi madre.
Ya vamos a dejar él a brossé le sol. Par exemple, dimanche matin, ma mère a brossé le sol. Ha tomado el sol. No. ¿Qué es el sol? Alors, le sol, ¿no? No tiene nada que ver con el sol. Le soleil es el sol. Claro, nada que ver el sol y eso. Sí, ¿Qué es el sol? le soleil es el sol, ¿no? Sí, Le pero ¿qué es sol, sol? voilà. ¿Es sal? No, es el piso. Ah, El es cierto. piso. Ha Ah, cepillado el mamá, piso. ha cepillado el piso. Voilà. Ya. Ah, Oui, je m'attends. Ma mère a brossé le sol. Ah, voilà. ya. Ok. Exacto. Entonces son un poco de les tâches ménagères, son las tareas del hogar, ¿no? Que se hacen. Ok. Ajá. Oui, piso, Uy, piso. es sol. Eh, eh, El suelo. sí, El suelo, más o menos, ¿no? Ujú. sí, Le sol. Lo sol. el suelo, sí, piso. O sea, no entiendo muy bien, Joseph. Piso, hay muchos pisos. Piso, incluso les étages de un edificio son los pisos. Piso, claro. Sí, Y este o sea, sería y sol sería el suelo en realidad, ¿no? O sí, sea, sí, por eso, el suelo. el suelo. Sí, el O el suelo. piso también, ¿no? El piso también. Si es de machimbre, no sé. Ujú. Les étages serían el piso, pero esos son les étages, pues serían de pisos de De edificio, ¿no? pisos de construcción de edificios, Oui, par sí. exemple, j'habite De au tacho. cinquième étage. J'habite au cinquième étage. Vivo en el quinto piso, ¿no? Ah, ah oui, ah, c'est ça. C'est ça, très bien. El piso, Joseph. Voilà, parfait. Alors, sí. Ahora sí entendí. No entendía, creo que lo vi en delay. Oui, c'est ça. Entonces se pierde el piso, ¿no? Les étages, pero serían los pisos también, pero esto ya de construcciones. Les étages, Ya, así, los pisos. O sea, les no confundir. Voilà, c'est tout. Una hora de... ¿Otro show? Tal vez otra cosa a decir antes de comenzar la sesión para hoy. ¿No? ¿Se va? Sara, Ça va, Fabiola, José, ça va. María, Marina, Vanessa, Yushara. Ok. So, ok. Ujú. Entonces, es importante la producción oral, por eso les doy este espacio para que así veamos conjuntamente le passé composé. Pero esto es bien aplicado, incluso pues es tan importante porque esto entra al examen. Así de simple, así les digo. Tenemos que contar en el examen, les anticipo, hay que contar algo en el pasado, ¿ok? Por eso doy mucho y damos siempre mucha atención a esto. Le passé composé, l'imparfait. Tenemos que contar algo en el pasado. Y en ese entendido, pues, toda idea funciona, ¿ok? Oui, entonces hay que dominar le passé composé y bueno, más adelante, bueno, este módulo también, l'imparfait, pero también más adelante se lo ve, entonces no hay problema. Pero lo importante es dominarlo, ¿ok? Entonces, eso. ¿Alguien más si quiere decir alguna otra frase? Es que vos ¿qué han hecho durante el fin de semana? ¿Mm? ¿Para cuestión? Joseph, Peter, tal vez Joseph, Fabiola, los dos, ¿no? Ok. Ya sabes, ya sabes. Fabiola, oui. Passé composé, le passé composé. ¿Alguna frase? Una, no hay más. Una frase, Joseph, una frase, une phrase o passé composé en el pasado compuesto es súper facilito, algo que hayan hecho, alguna actividad por más minúscula que parezca o por más grandiosa que sea, pueden decirlo, vamos a trabajar juntos, ¿no? Le passé composé. Ok, ok, no.
Media hora falta. Alors, parfait. Alors, una cosa que igual que va a complementar así bastante, pues va a ser esto. D'accord? On va travailler. Esta es la única teoría. C'est la seule théorie qu'on va regarder aujourd'hui. D'accord? Es la única, pues, cosa de teoría que vamos a ver hoy. Esta, exprimer la durée. D'accord? Ahí se ve mejor. Oui, exprimer la durée. Después vamos a pasar a ver los ejemplos. Exprimer la durée. Pues expresar la duración, ¿d'accord? En français no existe la palabra pues duración, sí, duración, no, c'est la durée, ¿d'accord? La durée, la duración. Alors, solo hay cinco, ¿d'accord? Il n'y a que cinq expressions pour exprimer la durée, ¿d'accord? Voilà, un, deux, trois, quatre. Y esto se complementa perfectamente avec le passé composé, ¿d'accord? Cinq. Cinq expresiones pour exprimer la durée. Cinco expresiones para expresar pues la duración de algo. Es muy importante, atención, así máximo de su atención porque hay que ser preciso. En francés las cosas son bien precisas también, entonces no van a ir con unos, con otros. Siempre una frase, una idea es bien precisa y en consecuencia pues estas cinco expresiones tienen un único uso. Por eso, a no confundirlas, ¿ok? A no intentar, pues, meter una frase donde no, probablemente podría ser, pero en francés no va, ¿ok? O sea, cada una tiene su correspondiente uso, a eso va. Y pues tiene su correspondiente también idea para complementarse. Ok, vamos a verlas una a una. Solo es esto de teoría, no hay más. Y después vamos a pasar a ver algunos ejercicios conjuntos, ¿de acuerdo? Depuis, pendant, en, il y a et dans. Solo hay cinco. D'accord? Alors, qui veut lire la première expression? ¿Quién quiere leer la primera expresión? Depuis, depuis. ¿Quién quiere leer la primera expresión? Depuis. Lire la première expression pour exprimer la durée. Depuis, después. Oh, no es después. Bueno, puede ser después, pero vamos a ver qué onda. Continuité, d'accord? Depuis exprime la continuité. Depuis, continuité. Au moment où on parle l'action. L'acción continue, ¿no? En el momento en el cual hablamos, la acción continúa. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Y por eso vamos a aplicar este depuis con los verbos al presente o al pasado. Le verbe au présent ou passé. Depuis, la continuité, ¿de acuerdo? Después vamos a ver así ejemplos precisos de cada una de estas cinco estructuras. Depuis. Deuxième, d'accord? Deuxième expression. Deuxième expression, la segunda expresión. Pendant, durante, d'accord? Durée limitée, una duración limitada. Alors, il y a trois cas. Au moment où on parle, l'acción est achevée, ¿no? En el momento en el cual hablamos, la acción está pues lograda, concluida. Durée limitée, por eso es una duración limitada. Deux, on parle d'une période limitée dans le futur.
Cuando veamos el futuro vamos a ver que también se utiliza este pendant, pero hablamos de un periodo limitado en el futuro. Tal vez no es tan apropiado ahora, pero bueno, pendant también utiliza el pasado, ¿no? On parle d'une situation générale. Hablamos de una situación en general. Vers au passé, au futur o au présent. Solo vamos a enfocarnos pues en el pasado y en el presente, no en el futuro, todavía. Ok, pendant, durante, puede ser, ok, pendant, durante. Et ensuite, en, d'accord, en. No va a ser en, sino vamos a pronunciar on, como una O y N. En. En, durer pour accomplir, ¿no? Una duración para completar. Durer pour accomplir. En. On parle du temps qu'il faut pour accomplir l'action. Hablamos del tiempo que es necesario para completar una acción. ¿D'accord? Pour accomplir l'action. Para completar o para conseguir esta acción, ¿no? Para que se concrete. Pour accomplir l'action. Vamos a utilizar le verbe au passé, au futur et au présent. Los mismos, el detalle es que sin el futuro, porque no hemos visto todavía el futuro. Il y a, ¿d'accord? En, vamos a verlos en detalle con unos ejemplos cada uno y eso va a estar más entendible. Il y a, ¿d'accord? Hace. Moment dans le passé. Este siempre con el pasado. Solo en el pasado, atención. ¿D'accord? Pero en el pasado. Moment, il y a dans le passé. On parle de quelque chose qui a eu lieu. Hablamos de algo que ha tenido lugar. ¿D'accord? De quelque chose qui a lieu. Que ha tenido lugar. ¿D'accord? Ver o passé. Este está siempre solo y únicamente dedicado pues al pasado. ¿D'accord? Il y a. No significa hay, sino en este contexto y con verbos al pasado, pues hace. D'accord? Ok. Et finalement, voilà, le cinquième, voilà, le cinquième expression, là c'est la quinta expression, pues, dans, d'accord? Dans. Cinquième expression, dans. Moment dans le futur. Momento en el futuro, on parle de quelque chose qui va avoir lieu, qui va tener lugar en el futuro. D'accord? Verbo au présent et au futur. Estos están dedicados solamente, solo y únicamente a los verbos al futuro y al presente. D'accord? Voilà les 5 expressions pour exprimer la durée. 5 expresiones para pues, expresar la duración. Ok, ¿y la de cuestión? No, para cuestión. Jusqu'ici, hasta aquí. Vamos a ver algunos ejemplos. Uno es entonces depuis, desde hace puede ser, incluso depuis, porque expresa la continuidad. Pendant sería durante o mientras. En, igualito, en, pero vamos a pronunciar on. Il y a, hace, hace 5 años, digamos. Il y a 5 ans, dans le futur. Vamos a ver en preciso algunos ejemplos. Pas de question jusqu'ici, pas de problème, pas de difficulté. Dificultades, problemas hasta aquí, ça va, la théorie. Ok, alors maintenant on va passer à regarder quelques exemples. Voilà les exemples. Par exemple, exemple, je travaille chez Apple depuis 2 mois. Je travaille chez Apple depuis 2 mois. Si vemos la teoría, pues es una acción que hasta el día de hoy está presente. Es la continuidad, ¿ok? Yo trabajo en Apple, o sea, en la empresa de Apple, ¿no? Desde hace 2 meses. Y sigo trabajando. Eso es lo que da a entender. Depuis 2 mois, ¿d'accord? La continuité. Desde hace puede ser. Traducido también. Desde hace 2 meses. Ok. 2. Pendant les vacances, on se repose. Pendant les vacances, on se repose.
Durante las vacaciones, descansamos. D'accord? Durante las vacaciones. Pendant les vacances. Durante las vacaciones, on se repose. Descansamos. Nuevamente, es muy usado el on en lugar del nous. Entonces aquí sería, pues, no, si se quiere entender también desde otro punto de vista, nous nous reposons. Pero nadie habla así. Reposons. Nous nous reposons. Nous nous reposons. Nosotros, o sea, descansamos, ¿no? Pero bueno, esa estructura sí existe, pero por supuesto, pero muy pocas personas la harían así. Lo más corriente, lo más usual es siempre reemplazar el un, ¿d'accord? Por el nous. Ok. Troisième expression. J'ai appris le français en 2 ans. J'ai appris le français en 2 ans. Y vemos que pues es el verbo, es un verbo al pasado. Es una frase al pasado, ¿d'accord? He aprendido. J'ai appris. ¿D'accord? He aprendido el francés en 2 años. Y ese verbo, la expresión en, la va a ser en, pues nos dice que es una durée pour accomplir. Es una duración para completar. Por eso nos dice también ahí la fecha. Ah, j'ai appris le français en 2 ans. He aprendido el francés en 2 años. Listo, ya lo aprendiste en 2 años, ¿ok? Très bien. En. Y no irían, por ejemplo, otras expresiones, por eso es bien importante no confundirlas, ¿de acuerdo? Quatrième expression. Cuarta expresión. Il y a. D'accord? Il y a. Il y a 3 ans, on vivait à Londres. No es Londres, sino Londres. Ese no se va a pronunciar. Londres, ¿d'accord? Hace 3 años vivíamos en Londres. ¿D'accord? L'imparfait, aquí nuevamente. On vive, y no es vivait, a Londres, no. Vive, AIT, siempre E al final, ¿no? Eso es lo fácil del l'imparfait, porque todas las terminaciones en E, pues van a ser l'imparfait. On vive a Londres hace 3 años. ¿Sigue viviendo hasta el día de hoy? Pues no. Por eso es importante. Ya pasó y comenzó en el pasado y terminó en el pasado esa acción. Hace 3 años. On vive a Londres. Vivíamos. ¿Lo vive ahora? No. Pero ¿cuál es la que viene hasta el pasado? Pues depuis. Por eso es bien importante, pues, identificar los usos. Si pondríamos aquí depuis 3 ans, on vive à Londres, ahí ya sería otra idea, ¿no? Desde hace 3 años vivimos en Londres y actualmente continúan viviendo. Pero pues no, aquí se utiliza il y a, es algo que ya pasó, comenzó en el pasado y terminó en el pasado. Hace 3 años vivíamos en Londres. ¿Viven ahora? Pues no. Ok. Et cinquième expression, dans. Dans 2 semaines, on va partir à Paris. Dentro de 2 semanas sería, ¿no? Dentro de 2 semanas vamos a partir a París. Habla del futuro ahí. Le futur proche, ¿no? El futuro próximo. Le futur proche. ¿De acuerdo? Le futur proche. El futuro próximo. Vamos a partir a París. Está dando, pues, una predicción en el futuro. ¿Y qué es don? Que va a tener lugar. Una acción que va a tener lugar, ¿no? Esa es la parte teórica, digamos, ¿no? Entonces, como vemos, todas se acomodan a una sola estructura. Podría ir otra expresión en otra frase, o sea, un poco mezclarlas, depende, ¿no? A veces sí entran perfectas, pero significa otra cosa. En la mayoría de los casos, pues van a ser cosas bien precisas, ¿ok? Y no así como que mezclar. Es importante por eso la teoría antes, que ya hemos visto, la teoría, y ahora pues los ejercicios, los ejemplos, ¿ok? Vamos a ver algunos otros, bueno, podemos entrar directamente a los ejercicios, yo creo. Esta última media hora que nos resta. D'accord? Ça va? Ça va, Vanessa, Marcel, Maria, Joseph, Bishara, Mariela, Fabiola. Oui, non.
Siempre va, una expresión pues para cada frase, ¿no? Para una idea en específico, esa es la idea, esa es la clave. Para una idea en específico hay un- una expresión específica que le va a dar sentido a todo, ¿ok? Por eso es muy importante no mezclar. Depuis, ¿no? Y por eso también es importante, si vamos a nuestro castellano, pues se acomodan perfectamente. Depuis, desde hace, y introducir fecha. Pendant, durante. On sería en, no vamos a pronunciar en, sino on. Il y a, hace, pero cuando hace 3 años, ¿no? Hace 2 años. Il y a plus, y ahí introducir la fecha, ¿ok? Y don, ya para el futuro. Voilà, pas de questions. Mariela, Valenza, Fabiola, Lucia. On vient de regarder les exemples. Venimos de ver los ejemplos. Oui. Alors, on passe. Podemos hacer algunos ejercicios juntos. Oui, non, peut-être. Ouais, alors on va faire quelques exercices. C'est parti. Ok, comme d'habitude, on va, on va préparer un jeu. D'accord, merci, Joss. Ok, ok, c'est parti. Vamos a trabajar con esta. Alors, no olvidemos, para cada uno, pour chaque phrase, il y a alors l'expression de la durée juste. D'accord? Solo hay una para, si no tendría otro sentido. D'accord? Alors, qui veut commencer? Qui quiere commencer? On apprend le français en s'amusant. Aprendemos francés pues a través de los juegos, así que oui, ça va. Alors, qui veut commencer? Qui veut commencer? C'est facile. Qui veut commencer? Qui quiere comenzar? Alors, en... Ah,
Vous êtes d'accord? Les autres? ¿Qué dicen los otros? ¿Ça va? ¿Vous êtes d'accord? Dans, D. de, Ah, alors, se fait dans du et où? B. B. De, dans, Ah, dans et don. durante, Ujú. Pendant es durante, pour es para y don sería dentro, dentro de. Sí. Alors, ce travail est facile. Il se fait en 2 heures. Efectivamente, alguien dijo, oui, Joseph, en 2 heures. Pero es importante, pues, también trabajar la pronunciación. Entonces, si necesitamos micrófonos, sería excelente. ¿De acuerdo? Su trabajo es fácil. Il se fait en 2 heures. Este trabajo es fácil. Él se hace, o sea, se hace en 2 horas. Ya hace Un horas. tiempo limitado, ¿no? En 2 heures. Très bien. Alors, deuxième cas. De- dans. Moi, Vas-y, merci, Sarah. la manifestation va commencer dans une heure. Bravo, exactement, c'est ça. Y muy bien con la liaison. Dans 1 heure. Dentro de 1 hora, ¿no? Dentro Sí. 1 hora. Très bien. Exactamente. Entonces no iría con ninguna otra, excepto, bueno, con ninguna otra. Muy bien, très bien. Ensuite, 3. 3, 3, 3. Bravo, merci et Sarah. je suis bénévole dans cette association pour 2 ans. Alors, attention. Oui, très bien. Je suis bénévole. Soy benévolo, ¿no? Benévola, depende, en esta asociación por 2 años, para 2 años, pour Pour 12, 2 ans. para 2 años, no va tanto. Incluso si pareciera, ¿no? No va. Para 2 años. Eh, Pendant, durante 2 años, eh, ya, ok. Eh, no va del todo, ok. La respuesta correcta es depuis. Todos cerraron. Todos cerraron. Depuis. Por eso es bien importante ir a la teoría. ¿Qué dice la teoría? Pues la teoría dice, vamos a utilizar el depuis cuando la acción continúa hasta el día de hoy. El durante fue ya pasó. O es pues, al presente, pero no. Dice soy. O sea, soy como que voluntaria en esta asociación desde hace 2 años. ¿Sigue siendo voluntaria? Sí. Esa es la idea. ¿D'accord? Soy voluntaria, je suis bénévole dans cette association depuis 2 ans, desde hace 2 años. O sea, por eso es la idea que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? No sé el pour, porque es para 2 años, sería incluso para el futuro, no se utiliza el pour. Pendant, durante 2 años. Esta puede funcionar. El detalle es que la idea es que dejó de ser y se formularía al pasado. J'étais bénévole dans cette organisation pendant 2 ans. O sea, he sido, ¿no?, voluntario en esta organización durante 2 años. Ahí tiene mucho mayor sentido. Por eso hay que hacer algunas modificaciones para que cuadren, pero Con la frase tal cual va a ser así una sola, ¿de acuerdo? Entonces, y el on no va tampoco, ¿no? Creo que el otro era así, no, el on. Je suis bénévole dans cette organization en 2 años.
Eso sería el futuro. O en la tarea a completar. O sea, soy benévolo, soy voluntaria en esta asociación en 2 años. No, se utiliza para No. una tarea a completar en. ¿D'accord? Eso, por eso es importante tener en cuenta lo que hemos leído, la teoría. Ok. Quatrième. Je voyage. Moi, Merci, 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 Sarah. je voyage. Je Attention, attention. voyage. Le passé composé. Je voyage. Passé, passé. Je. Por eso no digo you. Je. J'ai Je voyage. Je voy- voyage. voyagé. Ah, je voyagé Mhm. pendant 2 ans. À présent, à présent, je vais faire une pause. Une pause. Bravo. Exactement. Muy bien. Excelente, acertado completamente. Très bien. J'ai voyagé pendant 2 ans. À présent, o sea, en el presente, je veux faire une pause. Voy a hacer una pausa, ¿no? He viajado durante 2 años. ¿De acuerdo? He viajado durante 2 años. Por eso, este durante es pues un periodo que ya empezó, y sobre todo el pasado, ¿ok? Vamos a ir pues entrenándonos en esto. No iría con el on, je voyagé en 2 ans, he viajado en 2 años. No, nos da el tiempo límite, ¿no? Tal vez en una competición. Ah, y je voyagé en 2 ans, y tal vez otros lo hicieron en más años. Por eso son otras ideas que se expresan. Por eso es importante precisar, ¿ok? Uy, je voyagé pour 2 ans, he viajado para 2 años, no va. He viajado depuis 2 ans. Esta es otra idea. Que bien, ça va. He viajado desde hace 2 años. Pero este à présent nos dice lo contrario. Porque si ponemos je voyagé depuis 2 ans, significa que continúa viajando, ¿no? He viajado durante 2 años. Desde hace 2 años, disculpa. Je voyagé depuis 2 ans. Desde hace 2 años. ¿Y saben qué? Continúo viajando. Pero con esta frase nos los cancela. À présent, je veux faire une pause. Ah, por el momento o en el presente voy a hacer una pausa. Entonces ya no viaja más. ¿Ok? Es muy importante, pues, ver eso, analizarlas. ¿Ok? Hasta aquí, jusqu'au Oui. present, ça va. Hasta aquí, perfecto. Ensuite, ¿no? Difícil. Je pars en mission humanitaire. Depuis, Pardon? Pardon? Je pars en mission humanitaire depuis 6 mois. 6 mois. No, ça ne va pas. Pendant, je pars en mission humanitaire pendant 6 mois. No, non plus. Non, non plus. Alors, on va Pour, utiliser pour. pour, Sí, por seis. para, Sí, pour, para o por sí. En este caso sería pour 6 mois, por 6 meses, por 6 meses. Parto, emisión, por. No lo hemos visto, pero habría que hacer un análisis como de descarte. Durante 6 meses, también podría ir, atención. Je pars en mission humanitaire pendant 6 mois. Podría haber ido. Si alguien dijo pendant, pues podría haber sido una alternativa. En 6 mois, por estar presente también, es como pardon? que continúa, ¿verdad?
porque está en Oui, presente también y puede continuar. on va dire depuis et desde hace 6 meses. De pendant. También puede ser, exactamente, exactamente. Muy bien, también puede ser el depuis. Pero pues por eso es también la idea que quiere dar pues la persona a escribir, etcétera, esa idea por 6 meses. O sea que recién va a viajar y va a hacer su viaje por 6 meses, ¿no? Je pars en mission humanitaire pour 6 mois, por 6 meses. Eso, sí, entonces sí hay que analizar. Ok, très bien. Pero depuis, pendant, sí también iba. Ok, septième. Ahora sí, depuis. Ouais, très bien. On prononce? Je me sens plus heureux depuis que je suis bénévole. Oui, exactement. Parfait. Très bien. Merci, Joseph. Parfait, bravo. Exactement. Se entiende la frase, ¿no? Me siento feliz, pero estoy feliz para eso, para una mujer, atención. Je me sens plus heureux depuis que je suis bénévole. ¿No? Me siento más feliz para una mujer desde que soy voluntaria. Voluntario. Oui, d'accord. No iría ninguna otra opción. Atención. Por eso son súper exactas. Très bien. Merci, Joseph. Huitième, huitième. Y la comencé à s'engager pour septembre, o en septembre. Él comienza a En, en, Depuis. en oui, je o pense que depuis. mm, ¿cuál va mejor? ¿Cuál No simula? sé, ya me chifé, profe. Ya me D'accord, chifé, profe. d'accord. C'est le Él passé. comenzará No, a comenzará. No, aquí no es pasado, no es Él pasado. comienza. No. Él ha comenzado a engrasarse. Ah, tiene que ser depuis. Ok, voilà. No. Pendant. Alguien creo que dijo la C'est pendant. respuesta. On. En. Él Oui, comenzó en. oui. Elle a commencé, Esa fue la primera que dije yo. sí, En septiembre. en septembre, oui. Él ha comenzado. ¿Se entiende, pero la frase? S'engager. Son, S'engager. 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 Sí, ¿Qué es eso? S'engager. s'engager es un verbo. Alistarse, engranarse. No. Comprometerse. A comprometerse en Sí, ahí está. septiembre. Joseph lo dijo ahí en el chat. Comprometerse, ¿d'accord? Il a commencé à s'engager en septembre. En septiembre, es En una septiembre. fecha precisa. Comprometerse, Ay, ¿d'accord? Pero no de comprometerse para casarse, ¿no? Sino de comprometerse o implicarse en algo, ¿ok? Por eso ajá. dice, il a commencé à s'engager en septembre, a implicarse en algo. Y la comencé a s'engager en septiembre. Très bien. Ok, vamos a continuar. Ensuite, voilà, à vous, à vous.
¿Qué es que se quite? Très bonne question. Muy buena pregunta. Hay que verlo siempre como verbos, ¿no? El verbo s'engager, pues es comprometerse o implicarse. El verbo quitter es dejar. De hecho, hay una canción de Carla Bruni qui s'appelle Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. No me dejes. ¿D'accord? Entonces el verbo quitter es el verbo Lo dejar. dejé, Dejar. me ¿D'accord? quité. Ne me quitte pas. No me dejes. Lo voy a No. compartir creo que en el grupo esta noche. La chanson de Carla Bruni. Ne me quitte pas. No me dejes. Voilà. Yo dejé mi trabajo. Oui. Uy, 3 ans. Ilia, Très bien. On prononce Joseph, très bien. j'ai quitté mon travail il y a 3 ans. Está muteado, profe. Ok, merci. J'ai quitté mon travail il y a 3 ans, hace 3 años, ¿no? Hace 3 años dejé mi trabajo. Comenzó en el pasado y terminó en el pasado. O sea, hace 3 años que dejó su trabajo. Il y a 3 ans, j'ai quitté mon travail. He dejado mi trabajo. Parfait. Merci, Joseph. Très bien, bien joué. Ensuite, non, aucune idée. Aucune idée. Pendant 3 mois. Moi. Durante 3 meses. Pendant 3 mois. No, mois, 3 mois, no. Mois. Voilà, très bien. 3 meses. ¿Se entiende la pregunta? Vous avez mis combien de temps pour accomplir ce projet? Vous avez Mm. mis combien de temps pour accomplir ce projet? ¿Cuánto tiempo tienen para cumplir ese proyecto? Sí, al pasado, al pasado. ¿Cuánto tiempo tenían para cumplir ese proyecto? Ujú, ujú, ujú. Sí, les ha tomado cuánto tiempo, les ha tomado, vous avez mis, ustedes han tomado cuánto tiempo o les ha tomado cuánto tiempo para completar este proyecto. A, durante 3 meses. Pendant 3 mois. B, je le fais en 3 mois, lo he hecho en 3 meses. C, pour 3 mois, por 3 meses. D, dans 3 mois, dentro de 3 meses.
la teoría. La teoría también ayuda mucho, ¿no? A o C. No, eso es al futuro, sería al futuro. Sería B. Lo he hecho en 3 meses, en 3 mois. Por eso la teoría decía, si vemos ahí un poquito la teoría, revisamos, ¿cuánto tiempo de duración para completar un proyecto? O algo, una tarea, un proyecto, cualquier cosa, en 3 mois. Y no sería dentro de tres, sino en 3 meses. Un límite de tiempo. ¿D'accord? Ok, entonces era, je le fais en 3 mois. Lo he hecho en 3 meses. Ok, ok. Ensuite, et quand vous signez un contrat comme volontaire, vous partez longtemps? Pregunta, ¿no? Et quand vous signez un contrat comme volontaire, vous partez longtemps? Signer, el verbo firmar, ¿no? Signer. ¿No? Et quand vous signez un contrat comme volontaire, vous partez longtemps? Non. Voilà, la période, n'est-ce pas? Era el periodo de 3 mois a 2 ans, de 3 meses a 2 años. Entonces, ¿cuánto tiempo? De 3 meses a 2 años, ¿no? De 3 mois a 2 ans. D'accord? Ok, ensuite, quand est-ce que vous êtes entré dans ce programme? ¿Cuándo entró en este programa? ¿Cuándo ha entrado en este programa? ¿Cuándo entró? ¿Los dos funcionan? Quand est-ce que vous êtes entré dans ce programme? ¿Cuándo ha entrado a este programa? C'est facile, c'est facile. Pour finir, pour finir. 12, 13 et 15. Et on part. Quand, quand, quand est-ce que vous êtes entré dans ce programme? Il y a 5 ans, c'est B. Ok. Oui, c'est ça, très bien, bravo. Hace 3 años, hace 5 años, disculpa. ¿Cuándo Hace entró a este 5 años. programa? Hace 5 años. Très bien. Y atención, ya no está entonces haciéndolo ese programa, ¿no? Ujú. Très bien. 13. Vous pensez arrêter bientôt? Qu'est-ce que c'est arrêter? Oui, muy buena pregunta. Es el verbo parar, arrêter. Y es por eso que muchas veces pues, se dice arrête, arrête o arrêter. Depende. Para o pare. Arrêter. Lo vamos a hacer con el imperativo cuando sea un poco más adelante. Arrête. Sería pues para. Arrêter, pare. ¿A usted no? Arrête o arrêter, parar. O algo tal vez más usual, l'arrêt du bus. L'arrêt du bus, ¿no? La parada del bus, ¿no? L'arrêt du bus.
la parada del bus. Mhm. Vous pensez arrêter bientôt? ¿Piensa parar pronto? ¿Vous pensez arrêter bientôt? ¿De? ¿Dans quelques Bravo, mois? bravo, exactement. Dentro de algunos meses. Très bien. Dans quelques mois. Dentro de algunos meses. Oui, ça va. 13, 14, 14. Est-ce que vous allez... Ah, et qu'est-ce que vous allez faire? Este es el más usual. El retrouver también para el encontrarse. El usual, más usual es el retrouver, reencontrar. Reencontrarse, ¿no? Qu'est-ce que vous allez faire? A. Retrouver mon ancien métier que j'exerce en 10 ans. Retrouver mon ancien métier que j'ai exercé il y a 10 ans. Retrouver mon ancien métier que j'ai exercé pendant 10 ans. Ou retrouver mon ancien métier que j'ai exercé en 10 ans. A, B, C, D. A, B, C, D. B, C, D. Retrouver. A, B, C ou D. B. Hmm, bravo, exactement, c'est B. Très bien. Et retrouver mon ancien métier que j'ai exercé il y a 10 ans, ¿no? Reencontrar mi antiguo oficio que yo he ejercido o que ejercí hace 10 años, ¿no? Il y a 10 ans. Très bien. B, c'est exact. B. Et 15, 15. Demain, vous partez en mission. Vous partez longtemps? Demain, vous partez en mission. Vous partez longtemps? A longtemps es por largo tiempo. Longtemps, largo tiempo. Vous partez longtemps, o sea, parte por largo tiempo. Pour finir, ¿De? eh, No. no, oui, D. La D de dedo. D'accord, Boîte. oui, c'est ça, très bien. Merci. D. Yo dije Exactement. de. D.
Dentro, ¿no? Ah, no, por 4 meses. Por Por 4 meses. Oui, très bien. Pour 4 mois. Ça sera ma dernière mission, je pense. Será mi última misión, pienso. Pienso que será mi última misión, ¿no? Ah, esta no la hicimos. Je fais... ¿Qué pusimos acá? Je fais du bénévolat. Ah, je fais du bénévolat 3 jours de la semaine dernière. J'ai fait du bénévolat 3 jours de la semaine dernière. pendant, Bravo, exactement, exactement. Pendant. Hecho, ¿no? Hecho el voluntariado durante 3 días, la última semana. Très bien. Pendant. Durante 3 días. Oui, c'est ça. Très bien, très bien. Alors, por eso es muy importante ver esto, voir les réponses. La mayoría de ellas estaban excelentes. Les voy a compartir también las respuestas correctas. Y, bueno, todas las respuestas, excepto una o dos creo que fallamos, pero las voy a corregir. Y ahí pues van a tener también mucho para trabajar. Voy a compartir también otros juegos para que las hagan y no olviden compartirlos. Si gustan pueden compartir así sus resultados en el grupo, así para motivarnos mutuamente. ¿De acuerdo? Y solo hay que Listo. seguir la teoría, ¿ok? Solo seguimos la teoría. ¿Qué dice la teoría? Si hay relación, lo pueden hacer una y mil veces los juegos, no hay problema. Y pueden compartir también sus resultados, así nos motivamos juntos, ¿d'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être connecté. Gracias por haberse conectado. Es todo por hoy. Y on se voit la semaine prochaine. Lundi prochain, n'est-ce pas? Lunes próximo. Bon, bonne soirée, bonne semaine, bon week-end. Et on se voit lundi. Hablen. À lundi. hola, À lundi. Alandi. À lundi. Bonsoir. Bonne soirée à tous. Vamos.